Dios es bueno. Aleluya, qué bueno. Búsquese en Nehemías 8, por favor, perdón. Estaremos leyendo en el día de hoy y yo sé que ustedes ya han comenzado a celebrar la Biblia. Y hoy estaremos hablando, para la gloria y la honra del Señor, la importancia de la palabra de Dios. De la palabra de Dios desde tiempos antiguos y aún en estos tiempos, gloria al Señor. Así que estaremos leyendo en Nehemías capítulo 8 y vamos a leer el verso número 5. Nehemías capítulo 8, verso 5. Gloria, gloria al Señor. No lo voy a hablar mucho, gloria al Señor. Bendito el nombre del que vive. Dice así la palabra con la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Abrió pues Esdras el libro a ojos de todo el pueblo, porque estaba más alto que el pueblo, y cuando lo abrió, todo el pueblo estuvo atento. Bendijo entonces Esdras a Jehová, Dios grande, y todo el pueblo respondió amén, y alzando sus manos, y se humillaron, y adoraron a Jehová, inclinados en tierra. Otro verso, número 8. Y leían en el libro de la ley de Dios claramente, y ponían el sentido, de modo que entendiesen la lectura. Acompáñenme en oración. Padre Dios celestial, soberano Dios, delante de ti estamos en esta hora para proclamar tu palabra ante este pueblo amado y en la audiencia que por los medios, aleluya, de comunicación estarán escuchando. Jehová de los ejércitos, no hay bendición completa si tú no estás. No hay bendición si tú no estás. Acompáñanos en esta hora. Ministra, mira este pueblo, edifica. Ay, Jehová, Señor, yo veo, Señor, los que tienen peticiones en esta hora, que han fijado la fe. Yo sé que tú estás afirmando esos corazones y afirmando en tu palabra lo que han creído a tu palabra en esta hora, que se cumpla. Y las vidas que están escuchando, Jehová, que tu palabra que le ha resplandecido, Señor, en esta hora se cumple en sus corazones. Ministra para salvación, para edificación, para gozo, para contestar peticiones, para ministrarle a los corazones, para salvar y ministrar, sanando, libertando. En el nombre de Jesús te lo pedimos todo. Amén y amén. Pueden sentarse. Praise God. Aleluya. Gloria a Dios. La palabra de hoy el tema es la importancia de la palabra de Dios. La importancia de la palabra de Dios. Yo sé que ustedes están celebrando la Biblia, la importancia de la Biblia. Y hoy por hoy tenemos esta Biblia, que este es el libro más antiguo, hermano. Gloria al Señor. Y el más importante. Yo quiero, como introducción para comenzar, quiero decirle, este libro que usted tiene de 66 libros, está comprobado que no es cualquier libro. No es cualquier libro, mis hermanos. Yo quiero recordarle a usted las promesas que están escritas en este libro, que se han cumplido. Y créame, hermano, cuántos individuos, el enemigo a través del hombre, el razonamiento del hombre mundano, tratando de irse a la contraria de la palabra del Señor, y le ha salido mal, porque este libro es sagrado. Fue escrito, bendito sea el Señor, por medio de unos 30, 40 hombres, pero fueron inspirados por Dios de diferentes oficios. Perdone que no diga los detalles bien detallados como van, pero de 30 a 40, pero fueron inspirados por Dios.
Y aunque eran humanos y el lenguaje que utilizaron, fue dado por Dios la palabra. Y Dios no miró si eran carpinteros, si eran pescadores, si eran boyeros o carreteros, si eran reyes, si eran cantantes. Dios puso palabra en ellos. Y Dios se encargó de que esta palabra llegase a nosotros. Y por eso hoy estamos agradecidos. Hay un cántico, gloria al Señor, que cantábamos, que decía: gracias por la Biblia, gracias por la palabra. Cuán privilegiados somos nosotros de tener la palabra de Dios en nuestras manos. Por eso es que cada día que se lee la palabra, se lee con esa reverencia, se escucha. Yo siempre hago un llamado, hermano, a que estemos atentos. ¿Cuántas personas quisieran tener una Biblia como usted y yo, de leerla, y no la pueden tener? Pero, hermano, es más que eso, es la palabra de Dios que nos edifica, que nos ministra. Y esta palabra ha perdurado porque Dios ha metido su mano. La historia no miente. Se trató por muchos años. Se impidió que la Biblia se leyese, pero Dios siempre levantó hombres y mujeres atrevidos que la tradujeron a diferentes lenguajes e idiomas. Y yo sé que a algunos de ellos les costó la vida, Cipriano de Valera y otros más, aleluya, les costó la vida, quemaron hasta sus huesos, pero hoy, por hoy, esta palabra está aquí. Esta palabra está aquí. Gloria al Señor. Tengo que nombrar esto. Gloria al Señor. Mire, hay profecías que indudablemente, que no se puede dudar que fue Dios. Por ejemplo, hay una profecía de 500 años antes de que sucediese. Sucedió. Gloria al Señor. Se menciona hasta el nombre del rey Ciro 100 años antes de nacer. Ya Dios le había dado el nombre. Los imperios dados por Daniel en la profecía, en la interpretación del sueño que Dios le dio a Nabucodonosor, lo cual Daniel se lo interpretó. Nombró los reinos que vendían uno detrás del otro. ¿Cuántos alaban a Dios? Y sucedió como tal y como iba a pasar una y otra vez. Hermano, no me quiero salir del tema porque estoy hablando de la importancia de la palabra. Y cómo las características de esos imperios, porque Dios es el Dios del cielo y de la tierra y es el que habla, gloria al Señor. Y yo cuando voy a orar, una de las cosas que le doy gracias a Dios por la palabra y el cumplimiento de la palabra. Cómo Dios se le reveló a un Abraham, a unos aproximadamente 600 años, cuando Abraham estaba viejito, bendito sea el Señor, con una esposa anciana y estéril, y ya Dios, sin haber tenido el hijo de la promesa, ya Dios le estaba contando la situación que iba a suceder unos aproximadamente 600 años más luego. ¿Cuántos alaban a Dios? Y le dijo, va a pasar así, van a estar 400 años, van a salir de esta manera, y todo eso se cumplió. Y créame que Satanás, que el Señor lo reprenda, trató de meterse para romper la palabra. Él sabía, porque Satanás sabe también algunas cosas. Satanás sabía que eso estaba escrito. Y yo sé que él estaba allí cuando Dios le estaba hablando a Abraham. Y cuando llegó el tiempo, trató de matar a Moisés, porque trató de matar a los niños. Y Faraón mandó a las parteras a matar niños. Y las parteras dijeron que no. ¿Cuántas alaban a Dios? Porque la palabra se tenía que cumplir. La palabra se tiene que cumplir. Gloria al Señor. Es que tengo que recalcar todas estas cosas de la palabra. Y hermanos, y cuando bendito sea el Señor, aquella palabra se estaba cumpliendo. Y después, gloria al Señor, un Moisés echado por el río, con el peligro de ser devorado por aquellos cocodrilos. Pero Dios tenía un plan.
Y en vez de Faraón mandarlo a matar, Faraón lo crió a su nombre. A quien el diablo quería utilizar para destruir la profecía de Dios, lo puso Dios a criarlo en el palacio y a educarlo. Porque había una promesa que Dios tenía que cumplir y se cumplió. Y mira que hubo un faraón que trató de matar. El faraón trató de matar a Moisés cuando los 40 años. Y se fue y tuvo 40 años por el desierto. Pero llegó Moisés a los 80 años a cumplir un ministerio que ya Dios lo había llamado. Cito la palabra que Jesús dice, ¿verdad? Dice, los cielos y la tierra pasarán, pero mi palabra no pasará. Mi palabra no pasará. Y todas estas promesas, hermanos, son tremendos. Gloria al Señor. Y mire que cómo Dios utilizó a Moisés, porque ahí está. Quien recapituló o puso en orden esos primeros 5 libros, ¿quién fue? Moisés. Moisés. El que el diablo a través de Faraón quería eliminar antes que naciese, fue el que recopiló los primeros, puso en orden los primeros 5 libros. El libro de la ley, el Torá, gloria al Señor, como usted le llame. Ahí están esos libros. Y esa es la palabra que estaremos mencionando aquí. Aleluya. Ahí está la palabra. Porque había información de que existía la escritura, pero Moisés recapituló todo eso y lo puso ahí en orden. Y habló de la palabra, lo que Dios había hablado. Ahora, hago como un paréntesis. Esos 5 libros se le llamó la ley, era muy importante. Yo sé que para muchas leyes de ahí no nos apliquen a nosotros hoy en día, pero parte de eso estaba ahí y después se añadieron otros libros más. Pero para el pueblo de Dios en el Antiguo Testamento era muy, pero que muy importante. Muy importante. Leímos hoy en el libro de Nehemías. Fue una época, hermanos. Tengo que darle algo histórico. Fue una época en que la nación o pueblo de Dios se encontraba de regreso de la llamada cautividad. Hay otra palabra que siempre se me olvida. Cuando el pueblo fue sacado 70 años. La cautividad que duró 70 años. Bendito sea el Señor. Fue castigo de Dios, hermano. Después del periodo de los reyes, la nación que estaba supuesto a representar el nombre de Dios en la tierra, fallaron, pero ya Dios le había hablado. Porque cuando Dios los trajo de Egipto y los trajo a la tierra que fluye leche y miel, Dios le habló en Deuteronomio, utilizó a Moisés para decirle, cuando ustedes se aparten, yo los voy a sacar de nuevo, los saco de aquí, y eso está escrito ahí, para que nosotros aprendamos de eso, hermano. Porque cuando Dios nos da bendiciones, Dios nos salva, Dios nos redime, hay que tener cuidado de no apartarnos. Sin Dios somos nada. Aquel pueblo era esclavo en Egipto y Dios lo trajo con riquezas, lo sacó con riquezas de allí, hermano, eso está escrito ahí. Le dieron oro, hasta algunos egipcios se unieron también, aleluya. Y cuando vinieron, aleluya, ese pueblo fue bendecido y tenía terreno, pero se apartaron de Dios. Pero ya Dios, omnisciente en su atributo, sabía y le dijo que los iba a sacar de la tierra. Y cuando terminó el periodo de los reyes, que fue más de 300, 400 años por ahí, más para allá, esos reyes fueron llevados cautivos 70 años. Estaba profetizado también, hermanos. Estaba profetizado por el profeta Isaías. Ahora, Dios habló que iban a regresar. Que iban a regresar. Iban a regresar. Y regresaron. Porque a través de Isaías y Jeremías, profetas de Dios,
Y aquí en el libro de Nehemías y Esdras nos narra cuando ese pueblo regresa. Y Dios le dio autoridad, le dio bendiciones para reconstruir el templo que fue destruido. Porque hermano, ay Dios mío, no quiero hablar, yo sé que ustedes han escuchado estos mensajes y estas historias. Porque el pueblo de Dios tiene tremendo templo construido por Salomón, que fue una bendición, pero lo perdieron. Lo perdieron, hermano. Bendito sea el Señor. Lo perdieron por los babilónicos. Los babilonios le destruyeron el templo por el pecado. Lo que nos enseña que Dios bendice a uno. Pero hay bendiciones que uno pierde por caer en desobediencia delante del Señor. Pero la misericordia de Dios tan grande es que Dios restaura. Dios restaura cuando nos arrepentimos. Dios nos trae. Y eso está ahí escrito para revelarnos a muchos de nosotros, a muchas personas que se han apartado. A todo aquel que se ha apartado, que si vuelve al Señor, el Señor los perdona. El Señor los levanta. Bendito sea el Señor. Y la Biblia dice que cuando el pueblo regresó, hermano, pero tuvieron dificultades para volver a levantarse y a volver a reconstruir los muros y el templo. Están en Esdras y Nehemías. Yo sé que su pastor le ha predicado mucho aquí sobre eso. Y aquí cuenta que cuando estaban reconstruyendo, aleluya, se pusieron a leer la Escritura. Este pueblo representa a aquellas personas que se han alejado de Dios de una forma u otra. No, porque a veces no tenemos que ir allá a Babilonia, gloria al Señor. A veces nos apartamos en nuestra forma de ser, nuestras costumbres, comenzamos a alejarnos de Dios. Y nos olvidamos hasta la palabra que teníamos, que leíamos en las iglesias, se nos ha olvidado. Y el Espíritu nuestro que está, hermano, gime dentro, necesitando esa escritura, necesitando la palabra. Y aquel pueblo, hermano, cuando regresó, estuvo Esdras que en otra manera interpretarle al pueblo, tenía el libro de la ley. Eso era tan importante. Aquella ley que un día se habían olvidado, ahora el pueblo estaba atento para escuchar la palabra de Dios, como lo tenemos que estar nosotros hoy en día. Cuando el pastor lee la palabra aquí, cuando se lee, sí, ya yo he escuchado. Hay que escuchar la palabra. Hay que ponerle atención. La Biblia dice que aquel pueblo lloró cuando estaban restaurando la adoración a Dios. Y así es toda persona que se aparta cuando vuelve al Señor. Y dice, wow, cuánto me había perdido yo. Cuánto yo me había perdido de la presencia del Señor, de la palabra. Y aquel pueblo lloró. Y me estaba acordando lo importante que era esa palabra. Mire, aquel pueblo, la Biblia dice que estuvieron leyendo desde el alba, desde el comienzo hasta bien tarde. Había hambre. Tiene que haber hambre en nosotros. Nuestro espíritu está hambriento de escuchar la palabra del Señor. La palabra de Dios es muy importante. Ahora nos vamos a ciertas notas que tenía por ahí, que uno quisiera poner las cosas en cierto orden, pero es como Dios quiere. Gloria al Señor. La Biblia dice que cuando Moisés fue sustituido por Josué, voy a tratar de no irme a todos los detalles y todos los versos, pero se los voy a mencionar. Cuando le dijo a Moisés, mira que a Josué, mira que te mando y que seas valiente, que te esfuerces. Una de las cosas que le dijo fue que la palabra no se apartara de él. Muy importante, la ley de Dios, que no se podía salir de diestra ni de siniestra. Era tan importante la ley de Dios en el pueblo de Dios. Es que la ley de Dios es la palabra de Dios. Este es el libro que nos guía, que nos enseña. Este es el manual para vivir. Nos enseña quiénes somos, quién es Dios.
Hermano, ¿dónde estamos parados? ¿De qué estamos hechos? Gloria al Señor. Muchas cosas, hermano, que usted y yo no entendemos, no hemos entendido. Aquí están. Dios le ha puesto. ¿Quién es Dios? Está aquí. Está aquí. Y Dios le dijo a Josué que no se apartara de esa palabra. Y también en Deuteronomio, Dios sabiendo, como yo les decía al hermano Ezequiel, y le digo a los hermanos, Dios es omnisciente. Y Dios sabe, hermano, ¿sabe qué? Le digo más. Dios no quiere que nadie se perezca, no quiere que nadie se pierda, ¿verdad? ¿Cuántos dicen amén? Pero Él sabe que con todo y eso, la gente, como Dios le ha dado libre albedrío, van a escoger la perdición. No es que Dios quiere que se pierdan, no es que Dios los ha predestinado para que se pierdan, es que Dios sabe que aún dándole la oportunidad se van a perder. Y eso está escrito, hermano. La Biblia dice que el último de los apóstoles vio cuando se lanzaron ya vio el final. Eso está ahí en Apocalipsis, la palabra. Gloria al Señor. Pero Dios sabiendo, vuelvo al tema, Dios sabiendo que el pueblo se iba a tomar cierta decisión cuando llegara el tiempo de los reyes o antes de los reyes, Dios escribió en Deuteronomio, gloria al Señor, por ahí lo tengo aquí marcado, ¿sabes? Gloria al Señor. En Deuteronomio, por ahí creo que, aleluya, bendito el Señor, 17. ¿Cómo tenía que ser el rey que viniese? No era que era la voluntad del Señor que viniese un rey, ¿sabe? Porque hay gente que dice, no, pues estaba predestinado que había que el rey. No, no estaba predestinado, lo que pasó fue que Dios sabía que el pueblo iba a escoger eso. ¿A su nombre? Y una de las cosas que Dios dictaminó para el rey era ¿qué? Que tuviese una copia de la ley de Dios y que la leyese. ¿Usted ve lo importante que es la palabra de Dios? Para el rey trabajar bien, tenía que tener una copia él, personal, y leerla. Yo no sé, pero yo conozco al menos de los reyes buenos. El rey David tenía la palabra del Señor. Yo sé que no fue perfecto, gloria al Señor, pero él amaba al Señor. Y en los salmos, aleluya, hay un salmo, ¿verdad? Los salmos son cánticos a Dios y yo sé que se recopilaron y David tuvo parte para recopilar esos salmos porque le gustaba cantar. No digo que ese salmo era de David, pero el Salmo 119 dice, en mi corazón he guardado tus dichos, ¿para qué? Para no pecar contra ti. La importancia que era para los reyes guardar la palabra del Señor. Y la Biblia dice, en el libro está, en Gloria al Señor, en Primera de Reyes, Segunda de Reyes, Segunda de Crónicas, Primera de Crónicas, Segunda de Crónicas. La historia de los reyes, hubieron reyes que se apartaron del Señor, muchos. Pero la Biblia menciona en Segunda de Crónicas, capítulo 34, que hubo un rey que se levantó y fue rey a los 8 años, llamado Josías. Y decidió poner las cosas en orden. A su nombre. Y la Biblia dice que cuando mandó a reconstruir el templo, perdón, cuando mandó a reconstruir el templo, a arreglar el templo, encontraron un libro perdido en el templo de Jehová. ¿Y qué libro era ese? Lo que hoy en día lleno de polvo, hermano, allí. Y si estaba lleno de polvo era porque no se leía. Hermano, a veces en nuestras iglesias hay Biblias cogiendo polvo ahí. Y hay gente, aleluya, en las sillas que no leen la Biblia, no las agarran, no tienen Biblia en su casa o si la tienen cogiendo polvo. Y ese libro estaba allí
y lo encontraron. Hermanos, cuando le trajeron ese libro al rey Josías, que comenzó a leer, aquel hombre vio cosas que estaban ahí escritas y se rompió su ropa, su vestido, una costumbre de arrepentimiento, los juicios que hablaba la palabra del Señor. Hermano, cuando uno lee la palabra, uno se entera. En el Nuevo Testamento, voy a brincar, perdone, 2 Timoteo capítulo 3, dice una función de la palabra del Señor. Lo voy a nombrar ahora para que no se me olvide. Y dice, capítulo 3 de 2 Timoteo, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Cuando en el Antiguo Testamento, que lo que ellos tenían era el Pentateuco nada más, y cuando aquel hombre leyó la escritura, aquel hombre lloró, aquel hombre rasgó su vestido en arrepentimiento. Hermano, aquel hombre quería hacer la voluntad del Señor. Ya había comenzado a sacar lugares altos. Y hermano, aquel hombre quemó hasta huesos. ¿Sabe qué? Sí, Josías quemó huesos. Pero los huesos de los sacerdotes que habían hecho sacrificio a dioses paganos. Y estaba escrito, profetizado, gloria al Señor, unos 500 años hasta el nombre del rey. Estaba escrito en la escritura, 500 años aproximadamente, de que iba a haber un rey llamado Josías. E iba a destruir un altar, e iba a quemar huesos allí a su nombre. Esa es la escritura que usted y yo tenemos, que dice las cosas, aleluya, las cosas de ayer es como el periódico de hoy. Son las noticias hoy. Esa es la escritura que usted tiene por ahí. Aleluya. Y usted y yo tenemos aquí. Y cuando Josías estaba cumpliendo la palabra y no sabía. Cuando Josías subió hasta el reino del norte, porque ya el reino del norte había caído, y buscó allá, y entonces empezó a destruir cosas, y vio una sepultura, y dijo, ¿qué que está allí? Y le dijeron, eso es lo que estaba escrito del profeta que había venido a su nombre. ¡Aleluya! Diciendo que, aleluya, que tú eras el que iba a hacer esto. Eso está ahí, hermano. Eso está ahí. Pero hermano, aquel profeta, aquel rey, leyó la escritura. Josías estaba sediento por hacer la voluntad del Señor. Y cuando cogió esa escritura, lloró, se lamentó, hermano, y pidió consulta con una profeta llamada Urda. Y Dios tuvo misericordia de él y dijo, los males que están ahí escritos, no los voy a traer por tu tiempo, en tu tiempo por haberte arrepentido. Hermano, eso lo hace Dios. Pero el corazón de Josías, la actitud de Josías, representa al creyente, el individuo que está hambriento por hacer la palabra de Dios, pero no tiene la escritura. Y cuando llegue y lee la escritura, comienza a compungirse en el corazón y a arrepentirse y decir, Señor, perdónanos, perdóname, Señor, perdónanos, Señor. Cuando usted viene aquí y lee la escritura, el pastor predica la palabra y el Espíritu Santo le abre su corazón, usted se compunge en el corazón, usted no se, gloria al Señor, no se rompe la vestidura, pero cae en el suelo y dice, perdóname, Señor. Y Dios lo perdona. Y Dios lo ayuda a seguir hacia adelante. La Biblia dice que Josías, hermano, hizo unas fiestas espirituales que hacían años que no se celebraban. Aquel hombre hizo muchos cambios en su reinado, que fue de gran bendición para el pueblo de Dios. Eso lo hace un rey cuando lee la escritura. Actitudes como esa le hace un rey, una persona, cuando lee la escritura. Por eso
cuán grande y cuán importante son las escrituras de Dios en nuestras vidas. Gloria al Señor. Hermano, la escritura es tan importante como la acabo de leer. No sé si tengo otros. Aleluya. Bendito sea el Señor. Otros textos más. Pero los voy a pasar por alto. Pero, hermano, desde Josué, que dijo que no se apartara de la derecha ni a la izquierda, la escritura. Me encantan los salmos, especialmente cuando dice, en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Y el salmista que dice, ¿verdad? Leo de día y de noche, yo medito en tu palabra. Hermano, la palabra de Dios es importante. No es una opción que si debo escoger, que si no me gusta. Hermano, es un requerimiento para el creyente. El que no lee la palabra es como no comer. Es que el que no se alimenta bien, no lee la palabra, no se alimenta, hermano. La palabra de Dios, como dice, la escritura es la palabra del Señor. La que nos guía, la que nos habla. Hermano, usted puede leer quizás el mismo libro varias veces y de diferentes formas Dios le habla a su vida, a mi vida, Dios nos habla. No se pone vieja la escritura, nos habla. Esa es la palabra de Dios. Hermano, esta palabra le ha costado vida a muchas personas. Pero aquí está. Y yo hago un llamado hoy. No deje de leer la escritura. Y le confieso que hay muchas cosas en la escritura que posiblemente usted no pueda entender. Pero damos gloria a Dios. Que Dios ha puesto maestros, Dios ha puesto pastor, Dios ha puesto maestros aquí en la iglesia, en nuestras iglesias. Dios ha puesto hombres de Dios. Yo le doy gracias y gloria a Dios porque Él puso un Gigi Ávila que predicaba sobre el Apocalipsis y yo lo escuchaba una y otra vez y hoy en día y todavía sigo aprendiendo. Gloria a Dios. Dios no lo va a dejar a usted en oscuridad. Yo sé que existe quizás, ay Dios mío, que hay tanto corrupción, que hay gente que enseña falsas enseñanzas, pero Dios no lo va a dejar a usted sin escuchar la verdad correctamente. Y sí van a aparecer falsos maestros y falsos personas que van a enseñar mal, pero Dios le va a enseñar a usted el camino correcto. ¿Y para qué está la oración? Usted le ora al Señor, Señor, dame sabiduría. Guía mis pasos. Guía mi entrada y mi salida. No me dejes caer en error. No me dejes caer en el engaño. Yo me quiero salvar. Guíame. Y usted venga a las escuelas bíblicas, a las escuelas dominicales, gloria al Señor, donde se enseña la palabra del Señor, donde aquí se enseña, o se enseña los martes, los jueves. Venga la palabra de Dios. Y mire, Dios hace sabio al sencillo. Dios es real, mi hermano. Esta palabra es real. Y aquí esto no es para los más que saben, es para el que tenga un corazón sediente, un corazón sediento y deseoso de aprender, de escuchar la palabra del Señor. Como dimos, toda palabra de Dios es inspirada. Yo sé, hermano, el que no estudia la palabra y que la descuida, corre el peligro. Corre peligro. En Tesalonicenses dice que porque como rechazaron la verdad, Dios permite que venga espíritu de error. Eso está ahí en la escritura. Está ahí en la escritura, hermano. Pero usted mire, no desprecie la palabra, no despreciemos la palabra. Busquemos la palabra. Y Dios le va a guiar contra toda falsa enseñanza. Hago énfasis en lo que pasaron dos sucesos. En Esdras, el pueblo estaba hambriento. Era un pueblo reconciliado. Aquel pueblo lloró. Aquel pueblo gimió. Aquel pueblo clamó. Es más, hermano, cuando
Esdras y Nehemías, en ese periodo que estaba la gente hambriento de la palabra, de buscar de Dios, yo estaba leyendo que apenas se estaban haciendo los cimientos, los fundamentos, y ya estaban celebrando culto a Dios. ¿Cuánto alaba a Dios? Ya estaba el pueblo llorando. No estaban diciendo, ay, que el templo no es bonito, que no hay esto, no hay música. Hermano, hay que buscar a Dios mientras pueda ser hallado. Mientras pueda ser hallado. Y aquel pueblo estaba sediento. Hermano, aquel pueblo no se puso a decir, ¿y por qué no me da una copia a cada uno de nosotros? Estaba el pueblo allí escuchando. Tanta gente que había, escuchando la palabra de Dios, sedientos, hambrientos. Y en el caso del rey Josías, en segunda de Crónicas 34, que estaba hambriento, no tenía la escritura en la mano, pero le llegó y la leyó, inquirió y procedió a inquirir, a buscar, y Dios le contestó. Puede ser que usted no se encuentre con el conocimiento completo. Gloria al Señor, por alguna otra razón en el pasado no ha entendido la escritura, pero el tiempo es ahora, gloria al Señor. La escritura está aquí y hacemos énfasis, estamos celebrando esta escritura, hermano. Dios nos va a pedir cuenta. Pero, ay Dios mío, Señor. Esta escritura que tenemos, esto es sagrado. Viene de Dios para dirigirnos y para enseñarnos. Si usted le ora a Dios, y yo también, Dios nos ayuda. Santiago dice, si alguno está falto de sabiduría, pídala y le será dada abundantemente y sin reproche. ¿Cuántos lo creen? Amén. Esa es la palabra de Dios. La palabra de Dios nos ha sido dada. Le hablé un poco de todo lo que habla la Escritura, las profecías. Es la palabra de Dios. En el pueblo de Dios no debe haber gente dudando. No debe haber gente dudando de la palabra del Señor. Antes de terminar, le cuento algo, hermano. Algo lamentable. Cuando yo estaba más joven, conocí una persona que desde los 15 años ya era maestro de instituto, bien capacitado. Pero en una reunión que hicimos en su casa, yo hice una observación del comentario que él dijo. Comenzamos a hablar y a decir, yo le dije, ya los libros están escritos, no hay que buscar otros libros. El libro de tal persona que hizo no es libro para añadirse la escritura. Ya el canon o la regla está cerrada. Y él me dijo algo que yo le dije a mi esposa, que entonces aquí hay problema. Porque él dijo una expresión, él dijo, ¿quién dijo qué libro qué es y qué no es? Y yo dije, para un momentito, eso lo sabes tú. Tú sabes quién es la autoridad para decir qué libro es inspirado y qué libro no es. Y yo le dije a la que era mi esposa, este va por mal camino, porque está despreciando la autoridad de la palabra del Señor. Hermano, dicho y hecho, lamentablemente hoy en día la condición de esa persona es muy triste, no es de persona creyente. Cualquiera puede caer. El que esté firme, mire y no caiga, que no caiga. Mantengamos nuestra palabra, la palabra de Dios muy importante. Léala, escúchela, pídela a Dios y Dios le va a dar guianza para su vida. Dios nos bendiga y nos guarde en esta noche.